Después ya no se desconecta. Está supuestamente. Espera. Pantalla voy a ver. 1, 2, 3, 1, 2. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que hoy pues tengan un corazón abierto a la palabra. Amén. ¿Quiénes vienen dispuestos a recibir una palabra de bendición, una palabra de poder? Amén. Así es de que hoy pues abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento a la palabra, a lo que el Espíritu Santo trae para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, vamos a hacer nuestra declaración de fe. Esta boca mía tiene el poder de dar vida, tiene el poder de sanar, tiene el poder de libertar, de transformar mi entendimiento, de llamar a las cosas que no son como si fuesen cuando la uso para bendecir. Esta boca mía tiene el poder de hacer milagros. Damos un aplauso a la palabra del Señor. Muy bien, pueden sentarse. Hoy quiero hablarles acerca de la conexión que nosotros tenemos que tener con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a ser vasos del Espíritu Santo para fluir a través del Espíritu. Amén. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Que Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a recoger la mies. La mies es la cosecha. Pero entonces necesita Dios vasos disponibles para poder venir y para poder pues canalizar su poder y su unción, ¿verdad? Y algo muy importante dentro del reino de Dios para nuestras vidas es que cada uno de nosotros aprendamos a tener humildad. Lo peor que un ser humano puede tener en la vida es la obstinación. ¿La obstinación qué es? La obstinación es pensar como yo pienso, pensar de la manera que yo fui enseñado, pensar a través de mis costumbres y que nadie me pueda sacar de ese pensamiento, de esa idiosincrasia. Entonces tenemos nosotros que aprender a ¿qué? A cambiar nuestra manera de pensar. Por eso la palabra habla y el Evangelio es transformación. Recordemos entonces que el primer milagro de Jesús fue un milagro profético. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino. ¿Por qué? Porque es un milagro de conversión, es un milagro de transformación. El Señor nos estaba dando la pauta y abriendo aquí, ¿verdad?, el camino. ¿Para qué? Para ser transformados. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser transformados a través de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Pero para ello yo debo de tener claro algo, debo de tener claro que la palabra de Dios debe ser en mi vida, ¿verdad?, mi guía. Por eso dice la palabra que es lámpara a nuestros pies, la palabra, y lumbrera nuestro camino, no por nuestras emociones ni por nuestro corazón, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo puede entender? Por eso es de que nuestra brújula, por eso es de que nuestro GPS en la vida debe ser ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo principal, pero debe de existir un proceso de transformación y debe de existir también un corazón dispuesto a poder ser transformado. Levanta tus manos y repite conmigo y di: Señor, yo quiero ser ese corazón dispuesto a ser transformado a través de tu palabra. Amén. Algo muy importante en nuestra vida es que nosotros debemos de aprender esto, debemos de aprender a que el Señor pueda venir y que nosotros podamos ser un vaso útil de su poder. Dice la palabra Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Voy a leer nuevamente, por favor. Yo quiero que todos vayan detrás de mí. Así dijo el alto y sublime. Repite conmigo y di: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y la santidad
con el quebrantado y humilde de espíritu. 3 lugares donde habita Dios: la altura y la santidad. Primer lugar. Segundo lugar, con el quebrantado de corazón. Y tercer lugar, con el humilde de corazón. Repite conmigo y di: humilde de corazón. El Padre habita en altura y la santidad. Y tercero, el Padre también habita con el quebrantado de corazón. O sea, definitivamente cuando nosotros no queremos entrar al plan y propósito de Dios en nuestra vida, Dios va a permitir que pasen muchas cosas. Recordemos entonces que cuando nosotros no estamos en el camino de Dios, dice la palabra que Él enderezará. O escucha esto, la Biblia habla que la palabra endereza nuestras veredas. Repite conmigo y di: la palabra de Dios endereza mis pasos, endereza mis caminos, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que debemos hacernos notar nosotros, que si el Señor a nosotros no endereza nuestros pasos, entonces nosotros, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder en el camino. Es importante seguir ese plan, ese propósito de Dios para nuestras vidas, para que nosotros no nos perdamos en el camino, ¿verdad? Por eso dice la palabra entonces que Él habita ¿dónde? En la altura de la santidad, con el humilde y con el quebrantado. También dice la palabra del Señor, escucha esto: la insensatez del hombre que tuerce su camino. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros mismos podemos torcer nuestro camino y después dicen: ¡ay, qué mala suerte, qué salado estoy!, dice la gente. Y nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, tomar decisiones es algo muy delicado. Y mucho más cuando son decisiones tan importantes en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A guardar compostura, a tener sabiduría y sobre todas las cosas dominio propio, pero tenemos que conocer la Escritura. Pero si nosotros venimos y nos vamos así, como el corazón nos manda a tomar decisiones locas, entonces esas decisiones van a torcer nuestro camino. Entonces después no digan: estoy salado, es que solo a mí me pasan estas cosas. Ni modo, porque solo tú te torciste, porque te desviaste. Si no te hubieras desviado, no te hubieras torcido. Si no hubieras tomado malas decisiones, no te hubieras torcido. No hubieras torcido tu camino. Es clara la palabra, es clara la Escritura. Por eso dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego dice: contra Jehová irrita su corazón. Después se enojan con Dios. Dicen: no, que Dios quiere la bendición para mi vida, pero la bendición de Dios para nosotros es, quiero decirte algo, es el libre albedrío. Dios nos da a nosotros el libre albedrío. Y al darnos a nosotros el Padre libre albedrío, entonces Él quiere que nosotros nos movamos bajo su poder y su voluntad, ¿verdad? Vamos a decidir, pero si estamos en una situación adversa, tampoco Él lo va a permitir. Él va a permitir. Hay gente que dice que me caiga un rayo en seco si estoy haciendo las cosas mal. No es que le vaya a caer un rayo en seco inmediatamente si las cosas están mal. Simple y sencillamente torció su camino. Y después todo le llaman brujería. No, es que yo creo que todo es brujería. Y aparece alguien ahí que dice que profeta y dice: mi hermano, usted lo tiene bien brujeado. Y todo es brujería. Claro que nosotros creemos en la brujería, creemos en el poder satánico, pero mayor es el poder de Dios. Amén. Que deshace las obras del enemigo. Pero escucha esto, pero no todo se lo podemos atribuir al diablo. Entonces, ¿te fue mal? El diablo. ¿Te caíste? El diablo me metió canilla, dice la gente. ¿Han oído ustedes esa clásica? ¿Te caíste? ¿Qué te pasó? Es que fíjate que el diablo me metió canilla. El diablo me hizo tropezar. Mis hermanos, por Dios bendito. O sea, literalmente nuestras acciones, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos cuando nosotros no actuamos bajo la voluntad divina. Por eso el Señor dice eso, que nosotros entonces debemos aprender a estar alineados con Jesús, alineados con el Espíritu Santo. Dice entonces la Escritura, escucha esto:
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Se repite conmigo y diga, hacer vivir, hacer vivir. Yo creo que lo damos todos. Hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Qué tiene el humilde? ¿Qué tiene el humilde? El humilde tiene al Espíritu Santo. El humilde tiene avivado al Espíritu Santo. Repite conmigo y di, el humilde tiene avivado al Espíritu Santo. Si no se pasan para acá, el humilde tiene avivado al Espíritu Santo. Literalmente así te lo digo. El humilde siempre va a tener avivado el Espíritu Santo, porque pues la palabra dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Tú quieres que el Espíritu Santo habite contigo, sé humilde. ¿Y qué es ser humilde? Es estar en un corazón alineado con el Señor, obediente. Yo no puedo ser un buen conducto, yo no puedo ser un buen canal de bendición del Espíritu de Dios para mi vida si en mi vida yo hago cosas diferentes. Amén. Yo no puedo tener un buen canal de bendición si en mi vida yo no estoy conectado con el Espíritu Santo. Tenemos una nueva ovejita ahí. Quería escuchar la palabra. Entonces tenemos que estar aprendiendo, tenemos que aprender a estar alineados. Repite conmigo y di, yo voy a estar alineado con el Espíritu Santo. Te voy a poner un clásico ejemplo. Voy a poner un clásico ejemplo. Todos los días nosotros luchamos contra las emociones. Todos los días luchamos contra las emociones. Y eso nadie me va a dejar mentir. Y yo me incluyo en ello. Todos los días luchamos con emociones negativas. Qué malas noticias, qué temor, qué falta de perdón, qué rencor. O sea, viene algo y te dice, no hombre, ¿por qué está eso? Eso no me gusta, no me agrada. Aquí. Y si tú te enfocas en eso, si tú comienzas a enfocarte en eso, tu mente llega a tal punto de que te estás metiendo tanto en el rencor, en la ansiedad, en la amargura, y tu mente va a generar ideas malas. Ideas de venganza, ideas de maldad, ideas de ira, no sé si me estoy... Y después se convierten en sentimientos. ¿Por qué? Porque tu mente, porque tu corazón no lo has limpiado delante del Señor. Es tan importante que yo pueda limpiar todos los días mi corazón delante de Jesús. Voy a levantarme y lo primero que voy a hacer, le voy a orar al Señor y voy a ordenar mis pensamientos, voy a ordenar mis emociones, voy a orar y decirle, Señor, tengo esta carga, te la entrego. Padre Celestial, tengo esta carga, yo perdono a aquellos que ayer me hicieron daño, me ofendieron, aquellas personas que hicieron algo contra mí que no me gustó, hoy lo saco de mi corazón. Seguramente si tú lo haces, tú estás preparando ese cable que viene del Espíritu Santo para tu vida. Seguramente tú lo estás poniendo, pero nuevito, para que sea un buen conducto del Espíritu Santo para tu vida. Amén. Pero si al contrario nosotros venimos en la vida y nos ponemos en modo negativo, entonces nosotros estamos usando el canal y el conducto del diablo para que gobierne nuestras vidas. Tenemos nosotros que tener claro, mis hermanos, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de sentir, tenemos que cambiar el corazón. Por eso dice, yo habito ¿dónde? En la altura y la santidad, o con el humilde. Y realmente un humilde es el que cambia sus pensamientos, cambia sus sentimientos. ¿De dónde viene todo? Del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde vienen los pensamientos? Del corazón. Ay, es que me ofendió y eso no se le quita del corazón. Pues arráncatelo del corazón. Arranca. Bueno es al hombre dejar a un lado pasar la ofensa.
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dais lugar al diablo. También dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 4, dice: piensen lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, en lo que hay virtud alguna, en eso piensen. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y Él mismo desatará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La antesala para que Jesús guarde mis pensamientos, mi corazón y mis emociones en Él, ¿cuál es? Pensad lo bueno, pensad lo puro, pensad lo amable, pensando que hay virtud alguna, en eso pensad. Pero si te pones en modo negativo, ya te jodiste, perdóname la expresión. Vivís amargado, vivís peleando, vivís con todo, chocando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque estás en modo negativo. Pero si por el contrario comienzas a ser una persona agradecida, eso es vivir en modo de humildad. Levanta tus manos y repite conmigo y dice: Señor, yo quiero vivir en modo de humildad en todo tiempo, para ser un vaso de honra y de bendición de tu poder, para llegar a cautivar a muchas personas y a llevar a muchas personas a tu nombre. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Padre. Pues el Señor dice la palabra que hace vivir el espíritu de los humildes. La Escritura dice que el Espíritu Santo da testimonio, o nuestro espíritu, o sea, dice, el Espíritu Santo tiene que dar testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Repite conmigo y di: testimonio del Espíritu Santo a mi espíritu. ¿Cómo se llama eso? Pregunto, ¿cómo se llama aquella acción donde el Espíritu Santo conversa con nuestro espíritu y da testimonio? Se llama comunión. Comunión del Espíritu Santo. Hay una buena comunión. Qué bonita la amistad, ¿verdad? ¿A quiénes les gusta la amistad? ¿A quiénes les gusta la amistad? Mis hermanos, yo les voy a decir algo. A mí me gusta hacer amigos, y yo les voy a decir esto: cuando uno empata con alguien, ¿verdad? O sea, qué bonita la amistad. Porque hay comunión. Cuando hay comunión, ¿verdad? O sea, tenemos el mismo sentir y estamos... Y qué bonito es hablar, qué bonito es reír, qué bonito, ¿verdad? Poder conversar. ¿Por qué? Porque hay comunión, hay una línea de dirección y nos llevamos bien. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere con nosotros. Por eso la Escritura dice que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo quiere hablarte buenas cosas. Por eso el Señor dijo: y os revelaré abundancia de paz y de verdad. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. De la comunión del Espíritu Santo con la comunión de nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu debe estar alineado. Pero si mi espíritu no está en orden, entonces no va a haber ninguna comunicación. Porque el espíritu se contrista, el Espíritu Santo se contrista y dice: no, hombre, ahí está ese orgulloso otra vez. Hoy vine a visitarlo y hoy está en modo orgullo. Yo no necesito, dice el Señor, tener un vaso lleno de orgullo con mucho conocimiento. Yo lo que necesito es tener un vaso lleno de humildad para que tenga conocimiento. Entonces definitivamente tenemos nosotros que aprender esto, mis hermanos, ese juego. Amén. Poco a poco. Por eso dice la palabra del Señor: hacer vivir el espíritu de los humildes. O sea, el espíritu de humildad, el espíritu de Dios debe de renacer en nosotros. ¿Para qué?
para mostrarnos humildes y para que la humildad que aquí habla es la comunión con el Espíritu Santo, es la comunión y es el grado mayor de uso del Espíritu de Dios para nuestra vida. Cuando Dios te habla a través de sueños, cuando Dios te habla a través de una palabra, cuando vas caminando y el Señor te trae a tu mente un versículo bíblico, un pasaje, y te trae una palabra, el Señor, esa es comunión. Hace vivir el espíritu de los humildes. Levanta tus manos y repite conmigo y di: Señor, yo quiero que tú hagas vivir. No, yo creo que lo podemos hacer mejor. Señor, yo quiero que tú hagas vivir mi espíritu, porque el Espíritu Santo va a dar testimonio a mi espíritu y tendrán una buena comunión. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Rey. Eso pasa con el humilde. Al humilde hace vivir el Señor su espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, al quebrantado, ¿qué pasa? ¿Han visto ustedes en los hospitales cuando un paciente entra al cuarto de shock? Pero es un relajo. Ahí lo llevan, ¿verdad? Un montón de doctores, enfermeros y todo, y ¡plum! Tirando las puertas aquellas que se abatan así, ¡plum! Por favor, y ¡pum! 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 Ese aparato, tratando de reanimarlo, revivirlo a través de choques eléctricos. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros cuando nosotros venimos y cuando nosotros entramos a través del quebrantamiento a ese plan maravilloso y ese propósito maravilloso de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo viene y estábamos muertos, y entonces viene y toma ese aparato y comienza a dar choques hasta que y revivimos en el Espíritu. La versión original de lo que habla acá dice la palabra, para dar vida a los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Esta palabra vivificar en el original quiere decir traer nuevamente un soplo de vida. Traer nuevamente un soplo de vida. Yo quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús, levanta tus manos y yo profetizo en el nombre poderoso de Jesús que el Espíritu Santo va a revivir el espíritu de aquellos que están muertos espiritualmente. En el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu Santo hará cosas grandes, el Espíritu Santo tocará y el Espíritu Santo traerá un espíritu de convencimiento poderoso en el nombre poderoso de Jesús. Dios necesita que cada uno de nosotros tengamos esa disposición. Tú debes de tener esa disposición, debes de tener claro que tener esa disposición, esa línea de interacción del Espíritu Santo con nuestro espíritu. Revivir. Yo tengo presente que cuando, y Eduardo acá es testigo, nosotros íbamos a la escuelita bíblica los domingos. Mis hermanos, yo me transportaba. Yo no sé si a vos te pasaba, pero yo me transportaba. Una hermana Martita, nuestra maestra, venía y nos daba aquellas historias y ponía el franelógrafo y ella empezaba a predicar y a hablar, pero ella comenzaba a contar historias. Ella era una contadora de historias. Había una vez, ¿te acuerdas? Y comentaba. Y uno así, miren. Y yo me transportaba. Y yo decía, me encantaba ir. ¿Por qué? Porque me transportaba. Y esa palabra quedó tan sembrada en mi corazón. Y en la vida de muchos niños que en ese tiempo, que ahora todavía somos niños. Porque no dicen amén, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirles, esa semilla
Posteriormente vine yo y ¿qué? Y me separé de los caminos de Dios. Pero cuando decidí regresar a los caminos de Dios, literalmente el Espíritu Santo hizo eso. Me entró al cuarto de shock y me hizo revivir. ¿Qué hizo entonces? Entró al cuarto de shock e hizo revivir mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos sueños que había dejado, el Espíritu Santo comenzó nuevamente aquí a ponerlos en mi vida y a usarme como ese vaso que Dios quería usarme y que quiere usarme. No hay límites. ¿Me escuchas? No hay límites para que tú puedas servir a Dios. Es que lo que pasa es que el propósito de Él era más grande que el mío. No. Es al que le cree más. Es al que se mete más. Es al que más comunión tiene con el Espíritu Santo. Yo estoy escuchando a un predicador pero muy usado para milagros. Demasiado usado. Estaba escuchando una prédica hace poco, pero me llamó la atención que él decía lo siguiente: yo tenía Netflix, yo tenía DirecTV, y no es pecado tenerlo, y no es pecado verlo, y no es pecado, pero un día tomé la decisión de cancelar todo y comenzar a meterme más con el Señor. Y me empecé a meter más con el Señor y empecé a recibir más cosas que las que había recibido antes. Y tiene toda la razón. Nosotros trazamos la línea hasta dónde. No me lo van a malinterpretar y decir: el hermano dice que es pecado ver televisión, porque mucha gente le llamaba el cajón del diablo a la tele, y eso no es así tampoco, ¿verdad? Pero esa es una línea, no sé si lo voy a entender. Alguien viene y alguien quiere trazar una relación con alguien, y si yo quiero tener una relación más profunda con Dios, entonces yo voy a hacer las cosas que sean prudentes y que sean oportunas para tener esa relación con Dios. Amén. Entonces el Señor, quiero decirte, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, pero Dios quiere que te pongas en modo humilde. Ya deja tus mañas. Perdóname la expresión. Ya deja tus caprichos. Deja tus mañas. Y comienza a abrirle tu corazón a Jesús. Y comienza a abrirle tu corazón al Espíritu Santo. Comienza a dejarte usar por el Espíritu Santo. Comienza a ser un canal de bendición para otros, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no usa a los vasos más dispuestos. Dios no usa a los vasos que tengan más conocimiento o que tengan dones más desarrollados. Dios usa los vasos disponibles. Dios le puso el ojo a una jovencita, y al ponerle el ojo a esa jovencita, mandó un ángel a hablarle a esa jovencita. Escucha esto. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dios no la envió a Roma. Dios no envió a Egipto. Dios envió al ángel a Nazaret. No importa el contexto donde tú hayas nacido, no importa el lugar donde tú hayas nacido, no importa si es una aldea, no importa si es un caserío, no importa ni siquiera si ha llegado a ser caserío. Pero si tú tienes un corazón dispuesto, seguramente Dios mandará ángeles para que te hablen su palabra. Dios mandará ángeles para que hablen tu palabra. Dios necesita ángeles que se levanten a predicar su palabra. En nuestra vida
Tuvimos ángeles que nos hablaron del Señor, y esos ángeles que nos hablaron del Señor nos condujeron por el camino del Señor. Y aquí en este caso dice la palabra que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Nazaret, porque ahí puso el ojo, porque ahí vio a alguien que tenía la capacidad, que tenía la aptitud, pero sobre todas las cosas que tenía la mejor actitud. Porque una cosa es tener capacidad, una cosa es tener aptitud, pero lo más importante es tener la actitud correcta, el corazón correcto. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Aquí se llama gracia. Miren el saludo de aquel ángel. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entró con palabras diferentes. Porque un siervo de Dios debe de hablar su palabra con palabras diferentes. Debe de ser instruido, debe de ser guiado por el Espíritu Santo para dar una palabra precisa, para poder dar una palabra impactante, para poder dar una palabra que vaya a salir del ordinario, que te saque del ordinario, que te saque del ordinario. ¿Qué onda vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hablo con María, novia de José. Yo le traigo un mensaje. ¿Puede escuchar el mensaje? No llegó así. Llegó de una manera diferente. Oh, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Levanta tus manos y repite conmigo y di: Señor, debo de aprender que mis palabras deben de ser guiadas por el Espíritu Santo, pero mis palabras van a impactar. Repite conmigo, dilo con autoridad: mis palabras van a impactar, mis palabras van a turbar a la gente que las hable. Tienes que ser un estratega, pero no vas a llegar con leños del principio, porque te cerraste la puerta. Si llegas impío, te vas a ir al infierno. Te cerraste la puerta. Salve muy favorecida, mujer, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Qué salutación es esta tan extraña? ¿Qué palabras más extrañas? Y el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Si te das cuenta, él tuvo un protocolo para llegar y para poder venir y para poder cautivar la mente y el corazón de aquella mujer. A nosotros nos ha pasado muchas veces que nosotros hemos dado una palabra de Dios y ni siquiera lo escuchan. Y muchas veces escuchan o están tal vez oyendo, pero su mente, sus ojos están en otro lado y ni siquiera ponen atención. De nada sirve. Muchas veces se suelta una palabra donde no hay atención, de nada sirve. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Repite conmigo y di: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque todo es el Espíritu Santo. Todo lo hace el Espíritu Santo. Dios te dio un don de sanidad, Él es el Espíritu Santo. Dios te dio un don de poder echar fuera demonios y tú eres diestro en eso, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Repite conmigo, di: nada hay imposible para Dios. Levanta tus manos, te voy a soltar esta palabra en el nombre de Jesús, y una palabra para aquellos que me están viendo y que me verán, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te doy esta palabra, y esta palabra es la fidelidad delante del Señor, y estar en modo de humildad, en modo de comunión con el Espíritu Santo. Te hará que muchas veces pienses tú que estás estéril en muchas cosas, pero de repente el ángel del Señor y el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y te hará fructificar en aquello que estás pidiendo, aunque creas que es demasiado tarde o aunque pienses que el tiempo se ha acabado. Hoy el Espíritu Santo trae esta palabra para tu vida y te dice: en el nombre poderoso de Cristo Jesús haré cosas nuevas, haré cosas grandes y premiaré tu fidelidad, premiaré esa conexión, pero premiaré la comunión con mi Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Consiguiendo un hijo en la vejez, porque nada hay imposible para Dios, le dice el ángel. ¿A quién? A María. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Cómo le dijo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Eso es lo que quiero que notes aquí, el grado de compromiso de aquella mujer. Perdóname la expresión, que ella no pensó en ese momento en su compromiso con José. ¿Y cómo va a ser entonces que José me va a dejar? Porque José, ella no estuvo preguntando eso. Solamente le preguntó: ¿y cómo puede ser eso si no he tenido relaciones con nadie? Y el Señor le da la instrucción y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá el santo ser, y de ahí nacerá el poder del Altísimo, vendrá sobre ti. Y eso es igual como cuando Jesús manda a los apóstoles a desatar el pollino. Ellos iban preocupados porque era un pollino ajeno, era un burrito ajeno. Y cuando llegan, entonces les dice: si alguien les pregunta, díganles que yo les mandé. Y cuando llegan, desatan el pollino, y en efecto, ¿y ustedes qué están haciendo? Desatando ese burrito. El Señor Jesús lo mandó: váyanse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor te da una orden, el Señor mismo se va a encargar que esa orden sea hecha y que ponga todo lo que tenga que poner. ¿Para qué? Para que esa orden se cumpla y para que la palabra se cumpla, en el nombre de Jesús. Cuando José lo supo, José empezó a hacer sus maletas
pero en sueños le habló el Espíritu Santo a él. Digo, no lo hagas. Y yo quiero decirte, ellos lo crearon conforme a la voluntad del Padre en esta tierra. Tal vez tú no vas a prestar el vientre para tener a Jesús en tu vientre, pero sí tu boca puede servir de bendición para que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Y sí te aseguro algo, que cada vez que tú abres tu boca, aceite brota. Cada vez que tú abres tu boca, más poder y más autoridad el Espíritu Santo está poniendo en esas palabras que tú estás dando. La autoridad del Espíritu Santo sobre tu vida es una autoridad que está llenando a las personas, está rodeando, y sobre todas las cosas el Espíritu Santo está tomando aquellos lugares y las atmósferas. Entonces yo quiero decirte en el nombre de Jesús, aprendamos a tener un corazón humilde, aprendamos a tener un corazón sano, aprende a tener un corazón dispuesto, pero sobre todas las cosas aprende a tener un corazón en comunión con el Espíritu Santo. Levanta tus manos y repite conmigo y dice: Señor, yo voy a trazarme, voy a proponerme tener una comunión con tu Espíritu Santo. Señor, que tú me puedas usar de una manera sobrenatural y sorprendente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un aplauso. ¿Quiénes quieren ser usados por el Espíritu Santo? Se humilden y entra en el plan de Dios. No pongas peros. No pongas peros, déjate instruir. Jesús mismo dice la palabra del libro de Filipenses capítulo 2 verso 5, dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Porque lastimosamente a veces el ser humano, cuando Dios le da algo, se aferra a ese algo. ¿Cuánta gente se ha aferrado a lo material y ya deja de servir a Dios? ¿Cuánta gente viene y le ha pedido a Dios un trabajo, un estudio, que Dios provea para su estudio, que Dios provea un trabajo, y le dice: Señor, por favor, provéeme ese trabajo, yo te prometo servirte, no alejarme de ti, si tú me das trabajo? Pero cuando el Señor le dio ese trabajo, su trabajo fue el mayor tesoro de su vida. ¿Y sabes qué hicieron? Aferrarse al trabajo. Aquí dice: Jesús no consideró ser igual que Dios como cosa que aferrarse. Lo peor que uno puede hacer es aferrarse a algo. Dile a tu vecino ahí, dile: no seas aferrado. Dile a tu vecino: no seas aferrado. No te aferres a lo material. Ninguno que milita en los negocios de la vida se enreda en ellos a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesús entonces, dice la palabra, siendo igual a Dios, no se aferró a ello, no dijo: si yo soy igual a Dios, entonces no, ¿para qué me voy a despojar? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cómo le dijo María al ángel Gabriel? He aquí tú, y un siervo viene a servir y no a ser servido. La máxima cualidad y capacidad y la máxima expresión de agradecimiento del ser humano es servir. Yo no nací para eso. A mí me gusta ir a la iglesia, pero no quiero compromiso. Y
dice la palabra entonces, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesús fue degradado, si se pudiera decir, a una condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más. Haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dale un aplauso. Jesús mismo dijo, Jesús mismo enseñó. Porque ¿qué es lo que nos conecta a nosotros con Dios? Es la oración. La oración te conecta con Dios, pero no cualquier oración. Jesús empezó la enseñanza acerca de la oración, enseñando cómo no debemos orar. Jesús dijo, vosotros no oraréis así. No van a usar vanas repeticiones, o sea, oraciones preconcebidas que nos aprendemos de memoria. Jesús dijo, eso no es así. También dijo, no vas a orar como aquellos que les gusta ponerse en las plazas para que sean vistos por los hombres. Mas tú cuando ores, no vas a orar usando vanas repeticiones, dijo Jesús. Y en una de esas Jesús entonces enseña lo siguiente. También le refirió, Lucas 18:1, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Repite conmigo y di, necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración debe ser nuestro pan de vida y no debemos de desmayar en la oración. Oración, 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 porque la oración que nos hace tener comunión con el Espíritu Santo. Allí es donde donde nos conectamos con el Espíritu Santo. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora todos sabemos que una parábola no es un hecho real. Eso no fue historia. Eso fue algo que Jesús inventó, como una fábula que Jesús inventó para que sus apóstoles y todos nosotros pudiéramos aprender de una manera práctica y sencilla lo que Él quería enseñarnos, la transmisión de su mensaje. Y entonces viene y dice eso. Comienza a hablar y dice, no quiso por algún tiempo. Repite conmigo y dice, negativa. Negativa. Puerta cerrada. Repite conmigo, negativa, puerta cerrada. Cuando yo me refiero a negativa es una petición en estado negativo. No te la concedió, no te la concedió. Y no dice cuánto duró esta temporada. Repite conmigo y di temporada. Levanta tus manos y repite conmigo y di, bueno, levanta tus manos, voy a consultar esta palabra. Y la palabra es la siguiente: puede ser que tú estés a través de temporadas, estoy profetizando, puede ser
que a través de temporadas donde te encuentres con negativas de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no te vaya a abrir la puerta. El Señor te da una palabra y el Señor te dice: sé humilde, persevera, 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 porque nada hay imposible para Dios. Ella siempre decía: hazme justicia de mi adversario. Tú vas a llegar siempre, todos los días, y decirle: Señor, Señor, hazme justicia de la injusticia. Hazme justicia. Y él dijo: le voy a hacer justicia porque aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, esta viuda me está molestando mucho. No vaya a ser que viniendo a cada rato de continuo me esté agotando la paciencia. Y Jesús les dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Miremos esto, por favor, estudiémoslo bien. Hoy me estoy moviendo más como maestro. Dice esto, escucha esto. Aquel juez dijo lo siguiente: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y Jesús dice entonces, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Jesús nos está hablando y dice: ponga atención lo que el juez manifestó. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Refiriéndose a qué? A la actitud de perseverancia, a la actitud de santa terquedad de aquella mujer que llegaba y decía: por favor, hazme justicia de mi adversario. Ella tocaba y decía: por favor, quiero justicia de mi adversario. Aquí viene esta señora otra vez: hágame justicia de mi adversario. Ahora yo pregunto algo: ¿será que alguien con un corazón dañado puede tener esa capacidad y esa perseverancia de llegar y ser constante y ser necio? Ella sabía que había una injusticia y sabía que si esa injusticia estaba en ella tenía el derecho y tenía la justicia. Y entonces llegaba como el juez y dice: hágame justicia a mi adversario, hágame justicia a mi adversario. Esta señora otra vez. Llegaba el otro día: ¿qué pasó? ¿Qué hay? Aquí está la señora otra vez, la viuda. Señora, ¿qué quiere? Hágame justicia a mi adversario. Llegaba el otro día: ¿quién está aquí? Hay varias personas, hay por tal litigio, por tal, por el otro, pero ahí está la viuda también. Otra vez la viuda. Y la viuda, no sé si me estoy dando a entender, un carácter de perseverancia, un carácter de tenacidad para poder conquistar algo que Dios te ha prometido, solamente lo tiene alguien humilde. Dice la palabra que el Señor mira de lejos al soberbio, mas al humilde lo tiene de cerca. Y entonces Jesús explicó aquí la humildad. Levanta tus manos y repite conmigo y di: Jesús explicó la humildad. Jesús transmitió humildad. Porque nosotros no podemos conectarnos con el Espíritu Santo si tenemos orgullo. Repite conmigo y di: yo no me puedo conectar con el Espíritu Santo si tengo orgullo. Y Jesús dice entonces: ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Si el juez injusto le movió y le cambió su voluntad, una actitud perseverante y humilde, escucha esto: si el juez injusto le cambió su perspectiva y su decisión, una actitud perseverante y humilde, ¿cuánto más si nosotros perseveramos y clamamos de día y de noche? Tenemos comunión con el Espíritu de día y de noche. ¿Cuánto más si nosotros oramos de día y de noche? ¿Cuánto más si nosotros perdonamos de día y de noche? ¿Cuánto más si nosotros nos
hacemos un poco wash todos los días y decimos, no, hoy voy a pensar lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, en lo que hay virtud alguna. Eso voy a pensar, voy a quitarme todo enojo, toda ira. Si tú lo haces, seguramente dice la palabra, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? De día y de noche. Repite conmigo, y de día y de noche. Repite otra vez, de día y de noche. De cierto les digo, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Está asociando entonces el Señor Jesús la humildad con la comunión del Espíritu Santo y con la fe. Porque cuando tú tienes humildad, tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Tú eres un vaso de honra del Espíritu Santo y también tu fe va a empezar a crecer de una manera sobrenatural en tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un aplauso.